En este ejercicio de la ficha 22 del curso, en la unidad 20.1, vamos a hacer el arranque de un motor en ambos sentidos de giro a través de un autómata programable. Esta práctica es la que está realizada con el autómata S5 de Siemens. Una vez realizada la programación y como vemos en el cuadro eléctrico no existe ningún esquema de no existe ningún esquema de mando, ya que está programado a través del autómata, vamos a poner en marcha el motor en ambos sentidos de giro. Pulsamos un sentido de giro, vemos que el motor se acciona en marcha en ese sentido de giro y pulsamos seguidamente para comprobar todas las condiciones de mando la seta de emergencia, que es la que desactiva el contactor que alimenta el motor. Pulsamos ahora el sentido de giro contrario, vemos que el motor está girando en sentido contrario y a su vez pulsamos la seta de emergencia para ver el paro. Mismamente vemos cómo, según las condiciones de mando del circuito, si arrancamos el motor en un sentido de giro, al ir a darle en marcha en el otro sentido de giro, está imposibilitado entre los contactores por pulsadores dobles dicha operación y por lo tanto se puede hacer perfectamente que estando girando en un sentido de giro empiece a girar en el sentido de giro contrario, tal y como se aprecia en las siguientes operaciones. Bueno, pues esto es todo. Vamos a hacer un plano general del circuito para ver cómo se ha desarrollado y esto sería el montaje del circuito con un autómata programable. Hemos programado el circuito según la programadora PG605. Vemos aquí en la totalidad el cuadro de potencia del autómata. Vemos que no existen circuitos de mando, lo único que existe es el circuito de fuerza conectado directamente al motor, y a su vez tenemos el cuadro del autómata programable, que es donde llevan las conexiones del circuito de potencia a las bornas del cuadro de potencia, de ahí a las bornas del cuadro de mando, y de las bornas del cuadro eléctrico del autómata programable conexionadas a su respectiva entrada y salida. Aquí tenemos el autómata con todos los indicadores y ahora vemos que esos LEDs que están activos realmente pertenecen a entradas del autómata, los dos primeros bits a entradas del autómata, en el cual están a través de un pulsador cerrado. Por ejemplo, si pulsamos la seta de emergencia, vemos que uno de ellos, en este caso la E00, se ha apagado porque es el contacto que utilizamos para nuestro programa. Liberada queda así, pulsada queda así. Liberamos la seta, vamos a accionar una marcha, que es un pulsador doble. Vemos cómo ha cambiado la entrada E14 y la E13 respectivamente, pero volvemos a tener la entrada E14 cerrada por ser el pulsador cerrado de ese contacto. Lo mismo que hacemos con el sentido de giro con inverso. ¿Vale? A su vez, si nos fijamos en las salidas que utiliza el autómata, tenemos en esa posición, nos está indicando las respectivas lámparas de señalización con la bobina 3.0. La bobina 3.0 es la que alimenta el contactor de potencia. A su vez, en el sentido de giro contrario, la bobina A31 es la que nos alimenta el contactor de potencia para ese sentido de giro. Vemos que en el byte 2 de las salidas están las lámparas que cambian, una vez que el motor ha iniciado su sentido de giro, cambian en función del programa por unos temporizadores, en este caso el SE y el SA. Por eso cambian esas lámparas unos 5 segundos después de haber iniciado el motor ese sentido de giro. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos en un plano general lo que sería todo el montaje, incluyendo el motor, con el cuadro eléctrico de potencia, el cuadro eléctrico del autómata, las interconexiones que existen entre ellos y el motor eléctrico. Eso es todo. Un saludo. Agur.